Bueno, introducimos con esta presentación lo que se da en llamar visión constelacional del poder, una teoría elaborada por un autor francés, Jean Ladrier, que les permitirá a ustedes tener, por así decirlo, un esquema mental, un esquema conceptual interesante para analizar los fenómenos en una sociedad. Consiste en la visión del poder social como distribuido en cuatro esferas de poder y en sus respectivas interrelaciones que van formando, por así decirlo, un cúmulo, un sistema, una constelación, y de ahí el nombre de esta teoría. Bueno, adelante. En tanto, una teoría hay que usarla como un instrumento conceptual que permite observar la realidad política desde cierta perspectiva. Ustedes ya en la ficha de Welch habían visto el concepto de sistema político, lo habíamos categorizado como una construcción analítica, es decir, como un instrumento que nos permite, que le permite a la mente, que nos permite inteligir los fenómenos de una manera focal, de manera tal que la atención se concentra en determinados aspectos. Esto trae una ventaja, que es la concentración y la profundidad en la mirada, pero por el otro lado hay que estar prevenidos porque esto también reduce u oculta otros aspectos que pueden ser también importantes. En este caso, esta teoría ayuda a visualizar la distribución del poder en una sociedad y sus interrelaciones o vínculos. Entonces, sintéticamente, esta teoría propone visualizar esa distribución en cuatro grandes esferas, espacios, polos o poderes: el poder político, el poder económico, el poder moral y el poder militar. Cuatro poderes que seguramente se encuentran en cualquier sociedad de las que conozcamos. Lo más interesante es que también introduce una tipología de las relaciones que estos poderes mantienen entre sí. Así por caso, identifica relaciones de independencia, de antagonismo, de complementariedad y de subordinación. Importa recordar entonces que las relaciones de cada poder, que pueden ser de estos cuatro tipos, puede variar según la cuestión que motive el vínculo. Es decir, que dos poderes pueden tener relaciones de diferentes tipos según las materias diversas de que se trate. Así, por ejemplo, dos poderes pueden estar en antagonismo en determinada política, en determinado curso de acción, en determinada temática, en determinado problema, y sin embargo estar complementariamente actuando en otros temas o en otras políticas o en otras circunstancias.
En la diapositiva anterior tenían un poco la graficación de los 4 poderes y los vínculos, y acá tienen ustedes la definición de cada uno de los tipos de relación. Relaciones de independencia, de antagonismo, complementariedad, subordinación, y tienen ahí una definición general de en qué consisten. Así esto les va a permitir después en algunos ejercicios la identificación de este tipo de vínculos en noticias y en hechos concretos de la actualidad o del pasado inmediato. Bueno, habiendo visto en las 2 presentaciones anteriores la graficación de lo que veníamos conversando y la definición de en qué consisten esos 4 tipos de relaciones, lo importante es ahora concentrarnos en la conceptualización de cada uno de estos poderes. Estos poderes se integran en un sistema de actores, individuales, grupales, etc. Procesos e instituciones que se identifican, que se distinguen en su foco y aporte a la sociedad. Así hablamos del poder político como el conjunto de actores, procesos e instituciones a través de las cuales una sociedad toma decisiones de última instancia. Un ejemplo típico de esto, los poderes del Estado. El Poder Ejecutivo, el presidente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación o el Congreso Nacional para referirnos, en este caso, a nuestro país a nivel federal. El poder económico, pues lo mismo, conjunto de actores, procesos e instituciones cuya característica distintiva es obtener, producir y asignar recursos económicos y financieros, empresas, bancos, microempresas, pequeñas y medianas, etc. El poder moral, de la misma manera, son actores, procesos e instituciones cuyo aporte principal es producir y distribuir informaciones, opiniones o valores. Pero fundamentalmente todo esto lo que produce es un sentido a la vida, ¿no? Es una orientación respecto de lo que está ocurriendo y de lo que debería ocurrir. Por eso aquí podemos encontrar iglesias, escuelas, el periodismo, la TV, los artistas, los filósofos, los opinadores mediáticos, etc. El poder militar es más sencillo de definir porque gira alrededor de la administración y uso de los instrumentos de violencia física. Y fíjense que en los ejemplos aparecen las Fuerzas Armadas y de Seguridad, fuerzas o poderes que dependen o que son estatales y legales. Pero también podemos encontrarnos en sociedades donde los grupos criminales o la guerrilla, por ejemplo, puede también tener una importante cuota de poder militar y desafiar incluso la relación con los otros poderes. Un ejemplo típico de esto podríamos mencionar la situación de Colombia hasta hace muy poco tiempo, con la FARC, etcétera, etcétera. Bueno, como van viendo, los 4 poderes entretejen relaciones de 4 tipos en las distintas problemáticas o asuntos que tratan o que se tratan en una sociedad. Por eso se habla de una constelación del poder, una madeja, un sistema complejo de vínculos que van a lo largo del tiempo desplegando las características políticas de una sociedad. Pero lo más importante de retener en este momento también es el concepto de régimen político, aunque luego en la unidad número 7 le vamos a dedicar una particular atención. Pero esta teoría o esta visión nos va dando una idea. Entonces, por un lado, el régimen político alude a la conformación y funcionamiento del poder político en su interior, es decir, cómo organizamos el poder político institucional en un país. Y por el otro lado, la relación del poder político con relación a los otros 3 poderes. Entonces, la conformación o la cara externa. El régimen político entonces tiene que determinar las reglas de juego tanto en el funcionamiento interno, en la configuración y funcionamiento interno del poder político, como en la relación de este poder con los otros poderes. Bueno, esto es un aspecto importante, lo vamos a volver a tomar más adelante, pero ya es bueno que lo vayan incorporando. Por el otro lado, la definición del poder político como la instancia decisora de última instancia plantea temas de diversa complejidad, algunos de los cuales incluso los vamos a ver, como ustedes ven allí,
en las unidades 6, 8 y 9. ¿Es realmente así? ¿El poder político en una sociedad es realmente el decisor de última instancia? Frente a empresas multinacionales o frente a los grandes centros financieros internacionales, que son capaces de obligar al poder político a hacer o a no hacer tal cosa, ¿se podría decir que el poder político de esa sociedad toma decisiones de última instancia? O en la lucha internacional, hay países con un poder tremendamente mayor que el poder político de un país. Piensen en algún país africano en relación, por ejemplo, al poder político chino. Bueno, estos temas los vamos a hablar más adelante, pero hay que dejarlos planteados porque realmente es una de las cuestiones más trascendentes de las crisis políticas contemporáneas que estamos viendo. Finalmente, ustedes deben prestar atención en la lectura a lo que se llaman procesos de transferencia, concentración e institucionalización del poder que están en la base de la visión que estamos estudiando. Yo he querido empezar al revés, darles la visión en conjunto, pero no puedo terminar la clase o no puedo terminar la orientación de la lectura sin hacer referencia a esto. En el texto empezamos con estos procesos. Y entonces la idea ¿cuál es? En general, no todos podemos mandar, no todos podemos decidir en última instancia en una sociedad, y mucho más cuando es compleja, millones de personas divididas o dispersas en un territorio enorme o con las problemáticas tan diversas en el mundo contemporáneo. Entonces, lo lógico es que algunas personas o grupos de esa sociedad queden habilitadas para decidir en nombre de todos. Y eso se produce mediante la transferencia de la capacidad de ejercer el poder de cada uno en función o en favor de estos. Esa transferencia puede ser forzada, recuerden los conceptos de poder e influencia, o consensuada. Delegamos nuestra capacidad de mandar en otros porque son mejores, porque tienen más autoridad, porque son líderes, porque es buena gente, porque saben hacer las cosas, en fin, los motivos pueden ser muy diversos, pero lo cierto es que determinadas personas van siendo objeto, van concentrando poder mediante la transferencia que otros le van dando. Esto se va condensando en ciertas posiciones, los liderazgos se van estabilizando en el tiempo y se produce normalmente un proceso de institucionalización, es decir, de despersonalización del liderazgo. Ya no es tan importante fulano o mengano, sino quien ejerce, por ejemplo, las funciones de presidente de la nación. Nos podrá gustar más unos u otros, pero en principio, ¿quién ocupa? Recuerden el tema del poder como objeto, como espacio. Tal posición, presidente de la República, titular del Poder Ejecutivo, tiene la autoridad y el derecho de exigir obediencia a los demás. La configuración de estos roles son los que definen las instituciones y las instituciones políticas, en última instancia, son las que conforman el régimen político que, como ya lo comentaba, vamos a verlo en alguna unidad posterior.